Hace miles de años, el hombre se irguió sobre sus pies, miró el cielo y descubrió las estrellas. Y ya no pudimos dejar de mirarlas y de preguntarnos qué eran esos fascinantes puntos luminosos. No eran todos iguales. Había muy brillantes, otros amarillentos, rojizos. Algunos parecían estar quietos y otros atravesaban el cielo fugazmente. En una noche estrellada podemos trazar líneas imaginarias y formar figuras. Un dibujo de estrellas. Esto, ni más ni menos, es lo que conocemos como constelación. Todas las civilizaciones lo hacen y lo hicieron. Por ejemplo, en épocas muy lejanas de la humanidad, los hombres dibujaban constelaciones en vasijas como esta, de más de 6.000 años. Claro que no todas las civilizaciones imaginaron la misma figura con las estrellas. En el hemisferio norte, por ejemplo, hay un grupo de estrellas, 7 estrellas. Y en Norteamérica la llaman la constelación del Gran Cucharón. En Francia creyeron ver una cacerola. Para los ingleses era la constelación del Arado. Y los chinos imaginaron allí al burócrata celeste, un cobrador de impuestos que se movía sobre una nube. En Europa, en la época medieval, se lo llamaba la constelación del carro. Los antiguos griegos y los pueblos nativos de América del Norte veían en esas estrellas la cola de la Osa Mayor. Muchas figuras para las mismas estrellas. Es que los humanos somos muy creativos. Actualmente, los astrónomos de todo el mundo están de acuerdo en referirse a 88 constelaciones. Algunas, como la Cruz del Sur, solo se ven desde el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Otras constelaciones, como la Osa Mayor, son visibles únicamente desde el hemisferio norte. Hay 88 constelaciones, pero de esas 88, 12 son muy populares. El zodíaco es un cinturón imaginario de constelaciones que rodea la Tierra. Están Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, un montón. Las constelaciones son estrellas agrupadas por nosotros. Uniendo las estrellas con una línea, formamos un dibujo como nos parece. Pero en el universo, las estrellas se agrupan de verdad y forman las galaxias. En el cosmos las estrellas se agrupan y forman galaxias. Pero, ¿cómo se juntan? ¿O por qué se juntan? ¿Todas las galaxias son iguales? No. La forma de la galaxia depende de cómo fue el proceso por el que se formó. Hay galaxias espirales, galaxias elípticas y galaxias espirales barradas. Por ejemplo, la Vía Láctea es de las que se denomina espirales y tiene la forma de un remolino. Si algo se mueve, se agita o revuelve en forma de espiral, es decir, alrededor de su centro, se produce un remolino. La Vía Láctea es nuestra galaxia, porque el sistema solar, es decir, nuestro Sol y todos los planetas que giran a su alrededor, están en uno de sus brazos. En 1845 se pudo ver por primera vez la forma de una galaxia. La que se vio fue la M51, una galaxia espiral similar a la Vía Láctea. Hay otras formas. Existen galaxias como la NGC 1365, que es una galaxia espiral barrada porque su centro, el núcleo, se ve alargado por una barra de estrellas. Hay galaxias elípticas, no giran alrededor de su centro y tienen forma de huevo. Y también hay galaxias que no tienen una forma definida, son irregulares, como por ejemplo las nubes de Magallanes. En la actualidad sabemos que las estrellas que forman las galaxias están muy alejadas unas de otras. Nos parece que están cerca solo porque están muy lejos. La perspectiva que tenemos desde la Tierra hace que las veamos más juntas entre sí. Entonces, ¿qué son realmente las estrellas? Sabemos que son esos puntos brillantes que vemos en el cielo, pero ¿de qué están hechas? ¿Cómo se formaron? ¿Son todas iguales? ¿Cuáles son los diferentes tipos que existen? ¿Cuáles son los procesos que la forman? ¿Siempre estuvieron ahí? ¿Van a estar siempre?
preguntas, preguntas. El hombre se las hizo por miles de años y recién ahora tenemos la respuesta. En la actualidad, gracias a los modernos telescopios, se han podido divisar, catalogar y estudiar gran número de estrellas. A partir del estudio de todas estas estrellas, los astrónomos han llegado a descifrar cómo comienza a formarse y cómo desaparece una estrella. En el espacio que hay entre las estrellas hay gas, polvo y otros materiales. Todo esto se acumula en gran cantidad en el espacio y se agrupa formando nebulosas. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo se forma una estrella? Hasta hace 100 años parecía imposible averiguar con precisión cómo es el proceso y de qué están hechas las estrellas. Aunque resulta increíble, las estrellas, esos astros tan enormes, están hechas de cosas muy, pero muy chiquititas. Todos los materiales están formados por partículas muy pequeñas y se llaman átomos. Una estrella comienza a formarse cuando una gran cantidad de hidrógeno se condensa debido a la propia atracción gravitatoria. Como si se amasara la mezcla, los átomos de los gases están muy juntos y chocan entre sí. Más y más fuerte, más y más rápido. Debido a estos choques, la temperatura del hidrógeno aumenta y los electrones se separan de los átomos. Si la temperatura es suficientemente alta, los núcleos de hidrógeno al chocar se funden y forman núcleos más grandes de un nuevo tipo llamado helio. En las estrellas, los núcleos atómicos se unen entre sí y forman otros mayores. A este proceso se lo llama fusión nuclear. Durante la fusión se libera mucha energía que es la que hace brillar a las estrellas durante mucho tiempo. Y esto pasa todo el tiempo. En este momento, en algún lugar del cosmos, en alguna nebulosa, se están formando estrellas. Cuando en una nebulosa se forman más y más estrellas, termina apareciendo una galaxia. No hay caso. Cuando observamos el Sol vemos que en su superficie aparecen manchas. Manchas que cambian de formas y explosiones. En el interior del Sol algo pasa. El Sol y todas las demás estrellas tienen un origen, evolucionan y luego se consumen hasta desaparecer. Brillan durante millones de años, pero un día se apagan. Las más grandes, las que tienen mayor cantidad de materia, las más brillantes, las más calientes, son las que menos duran. Las más pequeñas, más frías y más pálidas, viven más. Suena raro, pero cuanto más material tiene una estrella, más rápido se apaga, por el proceso de fusión que explicamos recién, ese que transforma el hidrógeno en helio. Nuestro Sol es una estrella mediana. Ha estado brillando en el cielo 5.000 millones de años. Y probablemente seguirá brillando 5.000 millones de años más. En total, habrá brillado unos 10.000 millones de años. Sin embargo, las estrellas más grandes pueden durar tan solo 100.000 años. No nos va nada mal. Pero, ¿por qué se apaga una estrella? Cuando en las estrellas se agota todo el hidrógeno en su parte central, las capas externas comienzan a expandirse. Y la estrella comienza a aumentar su tamaño hasta que su diámetro se multiplica por 100. Mientras la estrella crece, la temperatura en su superficie baja notablemente. De 20.000 grados centígrados para las estrellas más grandes, pasa a 3.000 grados centígrados. Este cambio hace que su color pase del blanco intenso a un tono rojizo. Como le pasó a Betelgeuse en la constelación de Orión. Esta gigante roja tiene un diámetro 1000 veces mayor que el del Sol y es la estrella más brillante de la constelación, pero se está por apagar. El universo produce fenómenos fascinantes. Si una estrella gigante roja como la Betelgeuse tiene mucho material en su interior, la temperatura aumenta hasta que tiene lugar una violenta explosión. Esta explosión se llama supernova. Estas estrellas son los únicos lugares donde se producen otros materiales como el hierro.
Con la explosión de la supernova, estos elementos se expanden por el universo. En 1054, los astrónomos chinos observaron una supernova en la constelación de Tauro. Y lo consideraron un muy mal augurio. 500 años después, en 1572, uno de los astrónomos más importantes de esa época, el danés Tycho Brahe, pudo observar una supernova que lo maravilló. La explosión de esta supernova era tan brillante que podía observarse incluso de día. Cuando una supernova explota es mucho más luminosa que una galaxia completa. En 1987 se pudo observar la explosión de una supernova en las nubes de Magallanes. El universo y sus estrellas. Hay de todo. Lo más brillante y también lo más oscuro. ¿Escucharon hablar de los agujeros negros? Después de la explosión de la estrella, queda su núcleo. Un núcleo tan denso, tan apretado que cuesta imaginarlo. Como si un gigante tomara todo el material de una estrella y lo apretara. Quedaría tan junto y denso que una pequeña muestra del tamaño de la cabeza de un alfiler pesaría muchas toneladas. Estos núcleos pueden transformarse en agujeros negros. Los agujeros negros ya no emiten luz y su presencia solo puede ser detectada por la influencia que ejercen sobre otros cuerpos celestes. Las estrellas acompañan a los hombres desde principios de los tiempos. Antes de que existiera la brújula en la antigüedad, los navegantes miraban las estrellas para poder determinar la posición de los puntos cardinales. En el hemisferio norte, una estrella de la constelación de la Osa Menor llamada Polaris o estrella polar indica en qué dirección está el punto cardinal norte. Desde tiempos lejanos, los hombres miraron las estrellas para ir a comerciar por los mares y para volver a casa. Posiblemente los primeros en usar la estrella polar como guía en sus viajes fueron los fenicios, un pueblo de artesanos y comerciantes que existió en la antigüedad en Medio Oriente. Gracias a las estrellas, hace más de 3000 años, ellos pudieron navegar fuera de los límites del mar Mediterráneo. No todo lo que vemos brillar en el cielo son estrellas. Algunos de los puntos más brillantes en el cielo nocturno son planetas que, como la Tierra, no tienen luz propia, pero reflejan la luz del Sol, igual que lo hace la Luna, que es el segundo objeto más brillante en el cielo después del Sol. Los planetas Venus, Júpiter y Marte son puntos luminosos en el cielo nocturno, que le siguen en luminosidad a la Luna, pero no generan luz propia, sino que reflejan la luz proveniente del Sol. Las estrellas generan su propia luz y son en algunos casos mucho más grandes que los planetas más grandes del sistema solar. Simplemente la vemos más pequeñas porque están muchísimo más lejos. 190, 191, 192... Es prácticamente imposible contar todas las estrellas. A simple vista solo alcanzamos a ver unas 6000, pero hay muchas más. Con la ayuda de los telescopios modernos y otros aparatos, los astrónomos pudieron identificar y hacer mapas precisos con cientos de miles de estrellas. Porque desde la antigüedad las estrellas fueron observadas, identificadas, contadas y algunas de ellas hasta bautizadas. Tenemos un mapa con la ubicación de las estrellas en el cielo, pero ¿son iguales al Sol? El filósofo italiano Giordano Bruno fue el primero en sostener que el Sol es una estrella, solo que está más cerca que las demás. El estudio de las estrellas es apasionante, pero no siempre podemos verlas. Por ejemplo, en las grandes ciudades nos cuesta mucho ver las estrellas en el cielo por el smog, que es algo así como una niebla sucia y pegajosa, y la excesiva iluminación artificial interfiere con nuestra observación. A estas fuentes de luz no deseadas, los astrónomos las llaman contaminación luminosa. Por eso los observatorios deben estar alejados de las grandes ciudades para que la luz proveniente de ellas no afecte la observación. La noche lejos de las ciudades, en pleno campo, es mucho más bella. Otro problema para observar las estrellas son las noches nubladas. Cuando hay nubes, las estrellas no se ven. Pero, ¿por qué pasa esto?
Porque parte de la luz que viene de las estrellas no puede atravesar la capa de aire que rodea la Tierra. Para poder observar los astros a pesar de la contaminación lumínica y de los efectos generados por la atmósfera, en 1993 se lanzó el telescopio espacial Hubble. El telescopio lleva el nombre del célebre astrónomo estadounidense Edwin Hubble y permite la observación del cielo sin interferencias. Desde las estrellas, en particular desde nuestra estrella más cercana, el Sol, nos llega luz que podemos ver con nuestros propios ojos. Pero hay otras maneras y otras formas de observar el cielo. Si hacemos pasar la luz que nos llega desde el Sol a través de un prisma, veremos que se descompone en un conjunto de bandas de diferentes colores. Son los colores del arco iris, también llamado espectro luminoso. Todas estas radiaciones, las visibles y las no visibles, son llamadas ondas electromagnéticas, y el conjunto de todas ellas es lo que se denomina el espectro electromagnético. Entre la radiación electromagnética no visible están los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta y los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. A todas estas radiaciones se las denomina espectro electromagnético. Una de las radiaciones más conocidas para nosotros son las de rayos X. Cada tipo de radiación tiene características propias. Cuando los médicos nos toman una radiografía, por ejemplo, del tórax, iluminan con rayos X el cuerpo y ponen una placa fotográfica detrás. Los rayos X atraviesan de diferente forma los huesos que otras partes blandas del cuerpo. Las sombras que se producen con los rayos X permiten a los médicos ver cómo están los huesos y hacer un diagnóstico. Pero en el espectro electromagnético que nos llega desde las estrellas, no solo hay rayos X, también hay ondas de radio. Sí, es radiación con las mismas características de la que utilizan las emisoras radiales para sus programas. Y también las galaxias emiten radiaciones como las de los hornos microondas. Y hay más, la radiación ultravioleta tampoco se puede ver a simple vista. Para registrarla hay que usar una cámara sensible a la radiación ultravioleta. Si lo hacemos, vamos a ver que el Sol emite gran cantidad de radiación de este tipo. Recién a lo largo del siglo XX, los científicos se dieron cuenta que desde las estrellas no solo llegaba luz visible, sino también radiación de todo el espectro electromagnético. Para percibir estas emisiones se necesitan sensores a cada una de ellas. Normalmente, las galaxias emiten radiación electromagnética de todos los tipos. Ondas de radio y microondas pasando por infrarrojos, luz visible y ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Los diferentes cuerpos celestes y los variados procesos que en ellos tienen lugar emiten radiación electromagnética de diferente tipo. Por ejemplo, las supernovas emiten una gran cantidad de rayos X en relación con los que emiten otros tipos de estrellas. Con estos descubrimientos surgieron nuevas ramas de la astronomía. Los que estudian las ondas de radio que vienen del espacio son radioastrónomos. También hay astronomía de rayos X y astronomía gamma. Más y más especialistas para descifrar cómo es y cómo funciona el universo. El descubridor de las ondas de radio provenientes de las estrellas, otra radiación no visible, no fue un astrónomo sino el ingeniero estadounidense Carl Jansky. En 1932, Jansky detectó por primera vez un silbido proveniente del espacio, ondas de radio emitidas del centro de la Vía Láctea. Desde entonces, ya no tan solo con telescopios, sino con poderosas antenas llamados radiotelescopios, los astrónomos captan las ondas de radio del espacio y aprenden más del universo. El radiotelescopio más grande del mundo está en Arecibo, en Puerto Rico. Tiene 305 metros de diámetro y está construido en una hondonada natural. Allí, en el receptor que está suspendido sobre la hondonada, se concentran las ondas de radio que luego se procesan para construir una imagen.
Son muchos los cuerpos celestes o fuentes emisoras que producen ondas de radio. La fuente más luminosa de ondas de radio es el Sol. Otra fuente de radioemisión es el planeta Júpiter. En el universo hay objetos que emiten fuertes pulsos de ondas de radio. Pulsos. Ondas intermitentes. Estos objetos que emiten pulsos de ondas son los pulsares. Se cree que son estrellas en la etapa final de su existencia, compuestas por una gran cantidad de material, pero muy pequeñas, de apenas 20 kilómetros de diámetro. Todas las galaxias emiten ondas de radio, pero existen radiogalaxias. Se llaman así cuando la emisión es millones de veces más intensa. La mayor parte de estas ondas de radio provienen de enormes nubes de gases que pueden ser 100 veces más grandes que la galaxia misma. Son de los objetos conocidos más grandes del universo. Tal como pasaba con la luz de las estrellas, que a veces no llega a la Tierra, la atmósfera terrestre también filtra parte de la radiación no visible que nos llega desde el espacio. Por eso muchos de los conocimientos que hoy tenemos sobre las estrellas, las nebulosas y las galaxias no se obtuvo hasta que el desarrollo tecnológico permitió poner satélites en órbita, con detectores especiales sensibles a cada tipo de radiación no visible. Los descubrimientos científicos han permitido incorporar nuevos métodos de estudio, en este caso dedicados al estudio del universo. El análisis de las radiaciones electromagnéticas nos ayuda a saber más del cosmos. Además, esos nuevos saberes también se aplican en innovaciones tecnológicas que permiten a los científicos recoger datos que los llevan a formularse nuevos interrogantes y renovadas hipótesis, produciéndose así un proceso dinámico que extiende permanentemente los límites del conocimiento, hasta donde, hasta hace muy poco tiempo, parecía inimaginable. Los antiguos griegos y los pueblos nativos de América del Norte veían en esas estrellas la cola de la Osa Mayor. Muchas figuras para las mismas estrellas. Es que los humanos somos muy creativos. Actualmente, los astrónomos de todo el mundo están de acuerdo en referirse a 88 constelaciones. Algunas, como la Cruz del Sur, solo se ven desde el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Otras constelaciones, como la Osa Mayor, son visibles únicamente desde el hemisferio norte. Hay 88 constelaciones, pero de esas 88, 12 son muy populares. El zodíaco es un cinturón imaginario Hace miles de años, el hombre se irguió sobre de constelaciones que rodea la Tierra. Están Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, un montón. Las constelaciones son estrellas agrupadas por nosotros. Uniendo las estrellas con una línea, formamos un dibujo como nos parece. Pero en el universo, las estrellas se agrupan de verdad y forman las galaxias. En el cosmos las estrellas se agrupan y forman galaxias. Pero, ¿cómo se juntan? ¿O por qué se juntan? ¿Todas las galaxias son iguales? No.
La forma de la galaxia depende de cómo fue el proceso por el que se formó. Hay galaxias espirales, galaxias elípticas y galaxias espirales barradas. Sobre sus pies, miró el cielo y descubrió las estrellas. Y ya no pudimos dejar de mirarlas y de preguntarnos qué eran esos fascinantes puntos luminosos. No eran todos iguales. Había muy brillantes, otros amarillentos, rojizos. Algunos parecían estar quietos y otros atravesaban el cielo fugazmente. En una noche estrellada podemos trazar líneas imaginarias y formar figuras. Un dibujo de estrellas. Esto, ni más ni menos, es lo que conocemos como constelación. Todas las civilizaciones lo hacen y lo hicieron. Por ejemplo, en épocas muy lejanas de la humanidad, los hombres dibujaban constelaciones en vasijas como esta, de más de 6.000 años. Claro que no todas las civilizaciones imaginaron la misma figura con las estrellas. En el hemisferio norte, por ejemplo, hay un grupo de estrellas, 7 estrellas. Y en Norteamérica la llaman la constelación del Gran Cucharón. En Francia creyeron ver una cacerola. Para los ingleses era la constelación del Arado. Y los chinos imaginaron allí al burócrata celeste, un cobrador de impuestos que se movía sobre una nube. En Europa, en la época medieval, se lo llamaba la constelación del carro.